Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Presenta Radiograma. Tu negocio en manos expertas, con la fibra más premiada de Latinoamérica. Conversemos en el 600-9100-200 o en tumundo.cl/empresas. Actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Demócrata ratificó a la diputada Johanna Pérez como la carta para presidir la Cámara de Diputados, confirmando así la ruptura del acuerdo administrativo con el oficialismo. La oposición todavía debe resolver quién integrará la terna, y pese a que Pérez cuenta con respaldo, persiste el rumor de que habrá diputados de oposición que se van a abstener o no van a ir a votar esa jornada. El oficialismo se niega a dar por perdida la carrera por llegar a la mesa y se lanza en picada contra lo que llamaron excusas ridículas y mentirosas del Partido Demócrata. Tenemos detalles con Gonzalo Holguín. Hola Gonzalo, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, el Comité de Demócratas ha ratificado que la diputada del Distrito 21 del Biobío, Johanna Pérez, será su candidata para presidir la Cámara de Diputadas y Diputados, y de esta forma se confirma la ruptura del acuerdo administrativo entre demócratas y el oficialismo. Por supuesto que finalmente esta posición ha generado mucha controversia política. Como dijo el miércoles el diputado Miguel Ángel Calisto, mucho ha pasado desde que firmaron un documento para respaldar el acuerdo de las fuerzas de gobierno. A finales de enero, en el debate por la reforma de pensiones, el diputado y presidente de Convergencia Social, Diego Ibáñez, emplazó a la senadora Jimena Rincón por tener conflictos de interés, recordando que fue directora de AFP Provida, y llamando a los diputados a no dejarse iluminar por la senadora del Maule. Ese tipo de insultos, como los califica Calisto, se suman a otras razones: incumplimiento del Ejecutivo con los parlamentarios, la llegada de Víctor Pino y Giovanna Ahumada al comité, y lo más relevante, el inminente pacto electoral de demócratas con la derecha. Calisto se pregunta por qué tendrían que mantenerse en un acuerdo con el Partido Comunista y el oficialismo si sus reformas y el comportamiento de sus parlamentarios no lo representan. ¿Por qué tendríamos que estar amarrados a un acuerdo con el Partido Comunista y con la izquierda si no nos representa? Nosotros creemos que es legítimo, hemos definido, explorar un acuerdo con la centro-derecha. Si Demócratas llega a la mesa de la Cámara de Diputados, ponga el acento en seguridad, control migratorio, la importancia y la contribución de las Fuerzas Armadas en el resguardo del orden público. Era previsible, pero no estaba confirmado. Esta misma semana, desde Demócratas apuntaron incluso públicamente en 2 ocasiones que todavía estaba vigente el acuerdo que los diputados Zafirio, Olivera, el propio Calisto y Johanna Pérez firmaron el 24 de julio del año pasado. En ese compromiso les correspondía a un parlamentario de Demócratas tomar la primera vicepresidencia junto a una presidencia del Partido Comunista, e incluso en noviembre la colectividad presidida por la senadora Jimena Rincón iba a llegar a presidir la testera de la corporación en el marco de este acuerdo. Jaime Araya, jefe de la bancada Independientes PPD, dijo que la decisión de Demócratas muestra lo peor de la política, ironizando con que en el futuro se deberán hacer acuerdos ante notario y con boletas de garantía. Me cuesta creer que haya gente que sea capaz de desconocer un compromiso firmado. Es lo peor que nosotros hemos visto. Yo espero que haya capacidad de rectificar. Me niego a creer que no se vaya a cumplir un compromiso firmado y se inventen excusas absurdas para no cumplir lo comprometido. Quizás la próxima habrá que tener un notario público para que se firme y pedir boletas de garantía de cumplimiento de los acuerdos. La certeza de la postulación de Johanna Pérez a la mesa trae otras preguntas. Una de ellas es quiénes integrarán las vicepresidencias y si toda la derecha está de acuerdo con que la ex-DC será su única carta. Estos últimos días se asumía que Renovación Nacional estaba fuera de carrera por los más de 2 años en que Diego Paulsen fue presidente en el periodo anterior, por lo que se espera que la primera vicepresidencia vaya para la UDI. En la segunda vicepresidencia suenan desde el Partido de la Gente hasta colectividades como el Partido Social Cristiano, y existen parlamentarios que ya han deslizado que podrían no estar presentes el día de la votación. Quizás llamativamente, quizás solo por coincidencia, el jefe de bancada del Partido Republicano, Stefan Schuber, evitó dar un nombre o partido cuando le preguntamos por quién cree que presidirá la corporación. Es entendible que es difícil para muchos mantener un pacto con un partido comunista que, estando en el gobierno, luego amenaza sistemáticamente en salir a la calle. Esperamos que la Cámara pueda estar presidida por personas que permitan un balance de poder con un gobierno de extrema izquierda y podamos ofrecer una presidencia de centro derecha.
El oficialismo debe lamerse las heridas y reagruparse para intentar competir. Esto no ha evitado que le caigan en picada la ruptura del acuerdo administrativo por parte de demócratas. En términos bastante duros, el diputado socialista Daniel Manucheri, que aparece firmando el documento de julio, cuestionó la decisión de demócratas. Demócratas no solo hizo un acuerdo, sino que además lo firmaron. Más que excusas mentirosas y callamperas, deberían simplemente asumir que no van a cumplir con lo que firmaron porque están cerrando un pacto electoral con la derecha. ¿Cómo la ciudadanía va a poder confiar en ellos? Renovación Nacional fue la principal fuerza, que impulsó la ruptura del acuerdo del Senado, y desde el comienzo de este periodo en la Cámara han buscado revertir el control oficialista, fracasando ya en 2 ocasiones. Jimeno Sandón, jefa de bancada de RN, dijo además que el nombre de Pérez augura el inicio de una nueva fuerza política. Para nosotros es muy bueno que ya se empiecen a conocer bien las cartas y estamos muy contentos que Demócratas internamente haya decidido que el candidato de ellos es la Johanna Pérez. Tenemos mucha cercanía y también estamos dispuestos a apoyar. Todo puede pasar, muy simbólico en el sentido que se está conformando una nueva fuerza política. El Partido de la Gente es aún una interrogante. Pese a que el diputado del PDG, Rubén Oyarzo, anunció el cierre del diálogo con el gobierno, la definición de demócratas fuerza la mano del oficialismo y el Partido de la Gente podría aún ser alternativa. Fuentes consultadas en el oficialismo dicen que aún es pronto para tomar una decisión, pero dicen no dar la batalla por perdida. Las ausencias y abstenciones pueden jugar un rol y los votos como el de Pamela Giles, René Alinco y Mónica Arce aún están en la balanza. Ninguna fuerza llegaría a los 78 votos. Pase lo que pase, por lo que el 15 de abril la presidencia de la Cámara se va a decidir en segunda vuelta y lo más significativo por un quórum de mayoría simple. Tomás, María José. Sí, si se produce todo eso que tú estás diciendo, que no hay una mayoría para una primera vuelta, iría una segunda, ¿no es cierto?, votación. La pregunta es, si tú tuvieras que contarnos hoy día, si pasa todo eso, ¿quién se quedaría con la mesa de la Cámara? ¿Cómo está la correlación de fuerzas ahora? La oposición, por un voto. Ya, así de estrecho. O 2, máximo. Ya. Incluso podría llegar a sorteo. Así de estrecho. O sea que hay un empate. Lo que pasa, pero sí, esto, miren, la verdad, vamos a reconocer algo, Tomás, lo decíamos ayer. Hay muchas cosas que están ocurriendo muy prematuramente comparado con otras disputas anteriores. Ha habido algunas que se resolvieron, hemos estado recordando, esta semana la de la presidencia de Vladimir Mirosevich se resolvió en los últimos minutos. ¿Qué es lo que iba a pasar respecto a quién eran los candidatos, si iban a estar o no los votos? Aquí siempre juega un rol lo imprevisible. Una ausencia, una disputa política imprevista, una licencia médica, una abstención, una persona que cambia de voto, negociaciones que van a tener que ver también con las comisiones, en fin, aún mucho por verse, pero lo cierto es que si fuese hoy, la oposición tiene ventaja. Gonzalo, ¿y cuál es la presión que está finalmente cayendo sobre el ministro de la SECPRES, Álvaro Elizalde, que es el ministro que debe funcionar como un articulador quizás de estos acuerdos, de estas negociaciones, y que tuvo un durísimo revés en el Senado y que al parecer, según lo que estamos conversando, según la revisión de tu informe, podría ser un revés número 2 en la Cámara de Diputadas y Diputados? ¿Qué le dice el oficialismo? Hoy día toda la presión está cayendo básicamente en Demócratas y Amarillas. Miren, algunos relativizan con el hecho de que la función más relevante de la SECPRES no es esta, que ellos a lo sumo son facilitadores, que no se supone que debiese descansar en los hombros de un poder distinto al Congreso Nacional, decisiones que son colegiadas, que son de los senadores y senadoras, de los diputados y diputadas. Pero lo cierto es que es sabido que las fuerzas que han querido llegar a la mesa de la corporación en el oficialismo sí han descansado en gestiones de los ministros. Lo hicieron cuando estaba, por ejemplo, la ministra Analí Uriarte o incluso el propio ministro Giorgio Jackson. Fueron necesarias las negociaciones de la SECPRES, y yo diría que la posición del ministro Elizalde es una posición más complicada que la que estaba enfrentando cuando fue la decisión del Senado. Es sabido que la bancada independiente PPD en la Cámara Alta había dicho públicamente que esperaba que el gobierno entendiese que esto era una decisión de los senadores y de las senadoras de la bancada independiente PPD, y no fue solo hasta las últimas horas, diría yo, de la jornada de la votación en que el ministro Elizalde se activó. Y es verdad también que el propio ministro dijo
que los parlamentarios habían señalado que ellos iban a tratar de resolverlo por su cuenta, pero en esta ocasión es distinto. En esta ocasión el Partido Comunista sí espera que el ministro Elizalde, vamos a decir, se mueva, negocie, articule, y otros parlamentarios de oficialismo también, y yo me atrevería a decir que incluso el propio Elizalde reconoce que su situación es más compleja en la Cámara y que también está consciente de que comenzaron rumores o ruidos de que eventualmente, si él no es capaz de articular o de resolver esta situación, se va a comenzar a pedir su puesto, que renuncie, que el presidente de la República le pida su renuncia, y eso evidentemente es un lenguaje político muy distinto que al que vivimos hace algunas semanas en el Senado. Muchas gracias. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Presentó Radiograma.